Listo, chicos. Ayer estuvimos hablando sobre los conceptos de programación funcional, ¿ya? Vimos lo que era Python, vimos lo que era un algoritmo, vimos algunas funciones básicas de Python, los tipos de datos. Ahora, recordando un poquito de ayer, por favor no olvidar estos cuatro tipos de datos de las variables porque son las más importantes. Las numéricas tenemos de dos tipos, recuerden, el entero y el flotante. También tenemos el string y tenemos el volátil, ¿ok? Ahora, también vimos lo que era una estructura de control. Ahorita vamos a ver lo que, bueno, vamos a explicar mejor lo del bucle. Ya, ahora también vimos lo de los archivos en Python, que con la función open poníamos el nombre del archivo y teníamos varios modos para poder abrirlo. ¿Ok? Ahora, vamos primero a corregir el ejercicio que estaba pendiente ayer. Ya. Bueno, ¿se acuerdan que estábamos haciendo un ejercicio en el que teníamos que guardar el usuario y la contraseña de un usuario que quisiera ingresar dentro de de su juego, ¿verdad? Bueno, nosotros aquí teníamos tres modos distintos de poder abrir un archivo. El modo W, que significaba el modo de escritura, ¿ya? Teníamos también el modo R, que era el modo de lectura, y teníamos también el modo app, que era append. O sea, el modo A sirve para agregar información al archivo sin que se pierda el contenido propio del archivo. Entonces, el único cambio que hay que hacer al código es simplemente donde dice archivo open base de datos usuarios, abrirlo en modo append, ¿ya? ¿Por qué? Porque append significa como agregar. Sin embargo, lo que va a suceder es que cada línea de código que yo le ponga al archivo, porque se puede escribir en modo append, no va a alterar su contenido. Entonces, si yo corro ahorita el programa, vamos a correrlo. Ah, claro, es que esto no es parte del código. Vamos a dejarlo comentado, ¿ya? Ya, vamos a ponerle Pepe como un nombre de usuario, contraseña 123. Ya, podemos correrlo otra vez. Vamos a utilizar este otro nombre de usuario que queramos, no sé, Noobmaster, Noobmaster 56, y vamos a ponerle 456 de contraseña. Y vemos que nuestro programa efectivamente está guardando el usuario y la contraseña de todos nuestros usuarios. Y de esta manera nosotros podemos llevar un registro, ¿ya? Replit is out. Sí, perdón, volver a cargar. Bueno, como les había comentado, la página de Replit funciona dependiendo de los recursos de internet que tengan. Básicamente de la conexión a internet. Si tienen mucho ping o tienen o sea, una baja conectividad, probablemente Replit se les vaya a caer. ¿Ok? Ahora, ya, listo. Una vez corregido esto, vamos primero a explicar qué significa un bucle, ¿ok? Antes de pasar a programación orientada a objetos. Nosotros habíamos visto en la estructura de control que teníamos la de la programación secuencial, que era simplemente ejecutar un algoritmo paso por paso, pero faltó por ver la iteración. Nosotros tenemos la estructura de control for y la estructura de control while. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que for básicamente se ejecuta, pero entre un rango de valores que nosotros le vamos a asignar. En cambio, while se va a ejecutar mientras esté, o sea, si mientras esté cumpliendo una condición. Entonces vamos a ver cómo funcionan ambas estructuras. Ya, digamos que nuestro programa va a tener un máximo de, bueno, de 5 usuarios, ¿ok? Digamos que nuestro programa va a tener solamente un máximo de 5 usuarios que vamos a permitir. Entonces, ¿qué pasa si nosotros queremos ejecutar este programa, pero que se ejecute 5 veces sin estar poniendo el botón de run a cada rato? Entonces, nosotros podemos ejecutar una estructura de control en el que pongamos for in range, ¿ya? El del 1 al 5. Ahora, la función range en Python lo que va a hacer es crear un arreglo o una lista de números entre el 1 al 5, ¿ok? Lo que sucede es que nosotros definimos ahí una variable llamada i. Entonces, para que se pueda entender un poco mejor qué significa esta línea de código que acabo de escribir, estamos diciendo que i es simplemente un número, ¿ok? Y ese número se va a ir iterando del 1 al 5, o sea, para poder formar 5 casos,
¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que primero i va al 1, luego va al 2, luego va al 3, ya, pero algo que me faltó corregir aquí, vamos viéndolo un poquito de manera gráfica, ¿ya? Aquí se va a crear un arreglo del 1, 2, 3, 4, ¿ok? Ahora, tener en cuenta que el último número del range no se lo va a tomar en cuenta. Siempre se toma desde el primero hasta el último, pero sin tomarse en cuenta. ¿Qué quiere decir? Que aquí va a haber primer caso, segundo caso, tercer caso, cuarto caso, ¿ok? Significa que esta variable i va a entrar dentro de este bucle tomando primero el valor de 1, luego el valor de 2, luego el valor de 3, luego el valor de 4. Entonces, ¿qué debemos hacer aquí? Recuerden que los programadores siempre toman todos los casos, incluyendo el número 0. Entonces vamos a cambiar aquí del 1 al 0, y ahí sí, nuestra i, nuestra variable creada en el bucle for, va a empezar a tener valores de 0, 1, 2, 3, 4. Y ahí nosotros vamos a tener en total 5 números, o sea, 5 veces que se va a ejecutar este bucle, ¿ya? Entonces, si ahorita nosotros corremos nuestro programa, nos va a dar error porque no tenemos la indentación. Recuerden el espacio, es muy importante. Python es muy exigente a veces con los espacios, dependiendo de la manera, o sea, dependiendo de la isla en donde estén programando. Entonces, si yo pongo run, ya, me va a pedir esto 5 veces. Entonces, puedo poner usuario 1, voy a poner contraseña 1, luego voy a poner usuario 2, luego voy a poner contraseña 2, voy a poner usuario 3, voy a poner contraseña 3, usuario 5, bueno, usuario 4, contraseña 4 y vamos a poner usuario 5 y contraseña 5. ¿Ya? Listo. Nos pidió 5 veces y podemos registrar de manera secuencial un usuario 1, un usuario 2, un usuario 3, un usuario 4, un usuario 5 y varias contraseñas. ¿Ok? De esta manera funciona el bucle for. Ahora, recordar que el bucle for, como les había dicho, y es una variable que nosotros definimos en el programa de manera automática para poder tomar distintos valores. ¿Qué quiere decir? Que si es necesario, ustedes pueden tomar ahí o sea, para poder hacer algún tipo de operación. Digamos que yo no quiero utilizar, o sea, estar poniendo usuario 1, 2, 3, 4, ¿ya? Recuerden que en programación, cuando nosotros guardamos algo, siempre se lo hace de manera numérica estructurada. Entonces, ¿qué quiere decir? Digamos que yo puedo agregar una línea de código extra aquí en donde dice archivo.write y quiero numerizar todos los usuarios. Entonces, ¿yo cómo hago eso? A ver, yo voy a poner aquí unas dobles comas. Bueno, no dobles comas. Puedo poner la i aquí, ¿ya? Ese cambio que está ahí es para poder numerizarme todos los usuarios. ¿Qué quiere decir? Ahora yo voy a tener los usuarios, pero por número. Y vamos a ponerle aquí una coma, preferible para poder diferenciar. Yo voy a poner aquí una coma. Me está faltando aquí un más. Ya, ahí. Ahora vamos a ver si yo ejecuto este programa de nuevo. ¿Ya? Ya, pero vamos a borrar esto, el archivo base.usuario, y voy así. Bueno, por efectos del tiempo, vamos a ponerle con menos. Vamos a probarlo ahora con 3 usuarios. ¿Ya? Entonces vamos a poner usuario 1, contraseña 1, dice can only concatenate string. Ah, ya. Mm. A ver, la concatenación con los enteros, creo que era por coma, creo que es el mismo error de la otra vez. Vamos a ver. Sí, eso nos pasó ayer también. La concatenación con los enteros es con coma. Con exactly one argument. ¿Cierto? Lo está tomando como doble argumento. Ya, no nos complicamos. Vamos a hacer lo siguiente. La función str lo que hace es convertir cualquier tipo de dato a una cadena de texto string. Entonces, vamos a probarlo. Ya, ahí se corrige el error. A ver, si ustedes ponen, a ver, aquí les muestro la tabla. Ponen esto como si fuera una función. Ustedes pueden convertir un tipo de variable a otro tipo de variable. Es decir, si ustedes ponen str, por ejemplo, y ponen aquí algún tipo de variable, esto se lo convierte directamente a tipo de variable entera. Perdón,
string. Si ustedes ponen bool, dos paréntesis, y ponen aquí el parámetro, esto se lo convierte a Booleano. Pero ojo, que por ejemplo, ustedes no pueden poner, eh, o sea, un ejemplo aquí, ustedes si ponen en el código un bool, pero por ejemplo ponen 2, les va a botar un error, porque 2 no se puede convertir a un booleano, o sea, no puede interpretarse como un booleano. Pero en cambio, si ustedes ponen, por ejemplo, el bool, pero el 0 o el 1, no les va a dar ningún error porque ahí Python lo está convirtiendo como un, o sea, como un falso, como un verdadero, para que lo tengan en cuenta, ¿ok? Entonces, lo único que yo hice aquí fue convertir la variable i a una cadena de texto, y ya van a ver por qué. Usuario 2, contraseña 2. Usuario 3, vamos a poner contraseña 3. ¿Ya? Ahora miren cómo se modifica. Si están viendo que ahora se está enumerando el 0, 1, 2, porque aquí nosotros pusimos la letra i o la variable i como nuestro numerador de los espacios de usuarios. Entonces el bucle for se va a ir ejecutando del 1, 2, o sea, desde el 0, comenzando desde el 0. También podemos modificarlo si nosotros queremos para que vaya del 1 al 3. Es decir, porque aquí fue del 0 al 2, pero podríamos modificarlo para que empiece por el 1 y tendríamos que cambiar el 3 por el 4. De esa manera va a empezar 1, 2, 3, pero no va a tomar en cuenta el 4, ¿ok? Solamente para que lo tengan en cuenta al momento de practicar. Ahora, bueno, esto es cómo funciona el bucle for, pero ¿cómo funciona el bucle while? El bucle while funciona mientras un caso se esté ejecutando. Por ejemplo, si nosotros ponemos while y ponemos aquí una condición, porque while funciona con una condición, podemos poner while menor a 3, o bueno, menor a 4. Aquí estamos diciendo, déjenme ver, while name, ya. Estamos diciendo que mientras i sea menor a 4, perdón, aquí la i tiene que estar primero declarada. Vamos a declarar que i es 0, ¿ya? A ver, ¿qué pasa aquí? Me está invalid syntax. A ver, entonces podemos poner aquí la regla del contador, no hay problema. Ya. A ver, miren chicos, aquí estamos diciendo que mientras i se mantenga menor a 4, esto se va a ir ejecutando de tal manera que cuando i ya no sea menor a 4, es decir, sea 4 o sea mayor a 4, entonces el bucle va a ir, o sea, se va a salir el bucle, se va a detener. Esto funciona de la siguiente manera. Nosotros establecemos una condición, ¿ya? Y luego vamos a poner un proceso. Luego, este proceso se va a ir ejecutando de manera secuencial mientras la condición se esté cumpliendo. Una vez que la condición ya no se cumpla, entonces aquí el bucle sigue su camino en el otro proceso del programa. ¿Ok? Entonces, si yo ahorita corro esto, vamos a disminuirle, bueno, debería ejecutármelos unos 3 veces, porque estoy definiendo aquí i como 0. Entonces, si se dan cuenta de esta línea del código, lo que yo estoy haciendo, bueno, el contador siempre se lo pone al final para evitarnos problemas al momento de tener algún tipo de fallo. El contador se lo pone al final, estamos diciendo que i se le va a aumentar en 1 cada vez que o sea, se ejecute el bucle. Entonces aquí voy a poner usuario 1, contraseña 1, usuario 2, contraseña 2, usuario 3, contraseña 3, usuario 4 y contraseña 4 debería. Ya ahí salió el bucle. Bueno, se ejecutó 4 veces porque recuerden que inició desde el 0. Entonces tenemos 0, luego vino el 1, luego vino el 2, luego vino el 3. Y ahí tenemos en un total de 4 casos. ¿Ok? Entonces, si nosotros revisamos nuestro archivo, bueno, porque recuerden que esto ya estaba agregado. Los primeros 3 usuarios ya estaban agregados. Entonces empezó desde la línea 5 a agregar texto, a guardar los usuarios y contraseñas. O sea, de manera secuencial y numeradas. ¿Ok? Ahora sí, una vez explicado eso, vamos a ir con programación orientada a objetos, ¿ok? Pero antes de pasar con programación orientada a objetos, ¿tiene alguna pregunta de cómo funcionan los bucles? Bueno, si tienen alguna duda, lo pueden preguntar, o sea, lo pueden preguntar también por el chat. Corrijo la parte del volanio, perdón.
A ver, una pequeña corrección aquí es que en la parte del Bolanio, si ustedes ponen un número entero, sí les va a salir true aquí. Los enteros sí los toma como true, pero eso ya depende de la interpretación. O sea, el uso que le quieran dar a este tipo de, o sea, de este tipo de código. Pueden utilizar el 2, pueden utilizar el 3, el 4 y les sale true, un número entero. Listo. Ahora, vamos ahora sí con la parte más chévere, programación orientada a objetos. A ver, nosotros ya vimos lo que era programación funcional o programación secuencial, que básicamente era ejecutar un algoritmo paso por paso a manera de línea, o sea, de manera estructurada. Pero sí, lo que pasa es que en programación, incluso ya a nivel de industria, en base a aplicativos reales, no se puede hacer simplemente escribir un algoritmo y eso se ejecute. Nosotros tenemos que ya pensar todo como si fuera un objeto. Un objeto en programación es básicamente abstraer un objeto, o vale la redundancia, algo tangible de la realidad y convertirlo a manera virtual. Pero ¿cómo lo hacemos? Con la definición de clase. Una clase en programación funciona como una plantilla para definir los atributos y comportamientos. Digamos que ustedes están programando un juego que sea de Pokémones, tipo Pokémon Go. Todos los Pokémones son programados con PO, o sea, programación orientada a objetos, porque se lo está tratando como un objeto. Es decir, estamos virtualizando un Pokémon. Claro que los Pokémones no existen, pero básicamente espero que se entienda la idea de lo que significa virtualizar. Es decir, abstraemos toda la información de algo para poder utilizarlo dentro de un programa. Digamos que yo tengo a Pikachu, entonces yo virtualizo a Pikachu y voy a nombrarle cada atributo que tenga. Puedo ponerle el tipo de Pokémon que sea, tipo eléctrico, su nombre, su salud y su poder, ¿ok? Y ustedes van definiendo los Pokémones como objetos para poder usarlos dentro de su juego. Pygame utiliza programación orientada a objetos para definir los avatares dentro de los videojuegos. Si ustedes quieren crear un nuevo avatar o simplemente un nuevo objeto, ya. Otro ejemplo, por ejemplo, puede ser Minecraft. No sé si alguno ha jugado Minecraft en el que tengan varios objetos que utilizar dentro del juego, como la mesa de crafteo, el pico, todos esos son objetos que se virtualizan. Por ejemplo, el pico en Minecraft, el pico es un objeto real, que existe en la vida real, pero se lo virtualiza dentro del juego con los atributos. Puede ponerle imagen del pico, o sea, el tipo del material, etcétera. ¿Ok? Ahora, vamos con una instancia y comportamiento. Nosotros cuando definimos la plantilla de programación orientada a objetos, podemos definir varias instancias, como por ejemplo, vamos definiendo como si fuera un coche. Nosotros definimos la clase coche. ¿Y qué tiene la clase coche? Decimos que tiene el color, la marca, el modelo y el tipo del combustible. Y nosotros podemos cambiar este tipo de atributos. Podemos definir una instancia, que es un tipo del objeto, como un coche verde, un coche azul o un coche rojo. Ahora, viéndolo como un ejemplo más práctico de los videojuegos, vamos con Minecraft. Digamos que ustedes en Minecraft tienen la clase Pico. Digamos que ustedes son programadores y están programando el juego de Minecraft y tienen la clase Pico. Entonces, primero definen la plantilla Pico y las instancias de Pico. ¿Quién me daría cuáles vendrían a ser las instancias de Pico en Minecraft? Tendrían el pico de madera, ¿verdad? Pero también tendrían el pico de metal o de hierro. También tendrían el pico de diamante, que es el más usado. Bueno, no el más usado, el más difícil de conseguir, pero el mejorcito. Aunque ahorita ya han aumentado la hidrotita. Diamante, ¿ok? Entonces así, de esa forma, establecen una plantilla de pico y van definiendo las instancias dentro de su juego. Así funcionan casi todos videojuegos para definir instancias. Ahora, ¿qué son los métodos o también llamados comportamientos? Son funciones que se le atribuyen al objeto, pero que son propios del objeto. Por ejemplo, si yo defino la clase coche, yo puedo definir el método llamado llenar depósito, arrancar motor, frenar, o viéndolo en un ejemplo más práctico dentro de los videojuegos. Digamos que yo tengo también la clase pico en Minecraft. Entonces, ¿ustedes qué pueden hacer con el pico? Pueden picar. Entonces, pueden definir una función llamada picar y lo programan para que el avatar pueda romper los bloques de piedra, o creo que también con el pico se pueden romper los bloques de algún metal o lo que sea, y lo programan de esa forma para que se le atribuya un método específico, pero solamente al objeto que estén creando. ¿Ok?
Ahora, listo, ahora vamos a ver cómo funciona esto de las clases en Python, ¿ya? Ahora, digamos que yo quiero crear una nueva clase. Vamos a crear la clase carro. Por el momento vamos a crear una clase carro para que se vea sencillo. Carro.py, ¿ya? Ahora, una vez que yo he creado una clase carro, yo voy a utilizar la palabra reservada class, ¿ok? Y vamos a poner llamada la clase carro. Ahora, por la estructura de poner nombres del tipo camel case que yo les mencioné al principio, es preferible que las clases siempre inicien con mayúscula. Es decir, no pasa nada si es que ustedes ponen carro con C minúscula, pero tienen que tener en cuenta que por convención siempre se inicia el nombre de las clases con mayúscula. Entonces yo voy a definir clase carro iniciando con letra mayúscula y luego pongo dos puntos. Ahora yo voy a utilizar la función def subguión-init y entre paréntesis voy a poner primero siempre se pone self. Self es básicamente como referirse al objeto. Es una palabra reservada para definirse al objeto. Luego voy a atribuir o voy a poner los atributos que quiera que tenga mi carro. Entonces, por ejemplo, yo puedo definir clase carro. Bueno, para hacerlo un poco más práctico, imaginen que están creando el juego de Mario Kart o un juego de carreras y tengan que definir una clase carro. Entonces aquí yo estoy creando mi carro y ¿qué puede tener el carro dentro de o sea, dentro del juego? Tiene que tener el color, ¿verdad? Puede tener también tipo de carro, o sea, puede ser marca. También, ¿qué más puede tener? Chicos, vamos, si quieren pueden participar. Ustedes que han jugado videojuegos, si es que han jugado, ¿qué atributos debe tener un carro dentro de un juego? Además del color, la marca en los juegos de carrera, quizás el tipo de combustible o el tipo de energía que utiliza. Bueno, llamémosle combustible mejor. Pueden escribir por el chat si quieren, para que participen. Combustible, ¿ya? Ahora lo que yo acabo de definir aquí es el tipo, o sea, el constructor. Ahora yo tengo que definir self color es igual a color. Chicos, por si acaso, en unos 15 minutos van a tener la clase de fundamentos de diseño para videojuegos, ¿ya? Porque hay que seguir también con ese tema. No, color. No sé por qué me cambia aquí la programación. Color. A ver, self punto tipo. Pero es que no le puse tipo, era marca, el nombre. Ok, y luego pongo self, ¿qué puedo ponerle? Combustible. ¿Ya? Combustible. ¿Ok? Listo. Ahora, yo también puedo definir, la palabra def es para definir funciones o atributos en este caso. Ahora, yo definí la clase carro, luego yo utilizo este tipo de sintaxis de programación para definir los atributos que va a tener mi carro. Ahora yo puedo asignarle un comportamiento a mi carro, puede llamarse, por ejemplo, rodar, porque un carro lo que hace es rodar. Luego tiene que poner aquí self. Self es la palabra reservada, como les dije, para poder referirse al objeto como tal. Entonces ponen aquí, yo defino rodar y por el momento podemos poner un print, no sé, podemos ponerle el carro se está moviendo. El carro se está moviendo. ¿Ya? Listo. Ahora, ¿yo qué acabo de hacer? Acabo de definir un comportamiento llamado perdón, moviéndose, o sea, rodar, y acabo de definir mi carro con, o sea, con def, ini, self, color, marca combustible, ¿ok? Ahora, ¿yo cómo puedo utilizar mi clase carro en el main? Yo voy a utilizar la estructura que les dije la otra vez, import, ya, carro, as, vamos a ponerle C, dice carro. Ok, ahora puedo utilizar el objeto carro.
digamos que yo quiero crear un nuevo carro. Voy a ponerle, no sé, carro de Mario, tipo carro Mario, ¿ya? Y luego para poder crear una instancia, yo estoy creando una instancia. Entonces aquí yo pongo la nueva instancia llamada carro Mario y voy a utilizar el constructor. El constructor es directamente el nombre con el que se le atribuyó a la clase. Recuerden que mi clase era carro, entonces el constructor va a ser una función que se va a llamar carro y entre paréntesis tengo que poner los atributos que va a tener carro. Entonces digamos que yo quiero ponerle que carro va a ser de color rojo y también vamos a ponerle algún tipo de carro. Perdón, creo que debe ir entre doble comillas. Rojo, vamos a ponerle el tipo, no sé, vamos a ponerle Spark. ¿Ya? Y vamos a decir que es eléctrico. Ya. Define name carro. Eh, era porque me sale este error. Lo había importado bien. From carro. Ah, perdón. La importación está mal. La sintaxis es from carro import carro. ¿Ya? A ver, disculpen ese pequeño error, ahí debería, ya, se corrigió. A ver, ¿por qué? Porque estoy diciendo que del archivo carro, ojo, recuerden que carro con C minúscula es el nombre del archivo y yo estoy importando una clase llamada carro, ¿ok? Carro está con el nombre de la clase, pero en mayúscula por la convención. Ahora, ahora sí funciona el constructor y yo puedo también acceder a los comportamientos que yo haya definido dentro de la clase carro. Entonces, ahora yo puedo decir, por ejemplo, si yo pongo aquí carro Mario y si yo pongo punto, miren, ahí directamente la idle me pone aquí la función rodar. Si yo ejecuto ahorita el programa, vamos a comentar esto. Ay, vamos a comentar esto. Si yo ejecuto ahorita el programa, lo que me va a salir es un mensaje de el carro se está moviendo. Porque la función rodar lo único que hace es imprimir por pantalla la función carro se está moviendo. O sea, el mensaje carro se está moviendo. Entonces, si yo pongo run, expected, ¿dónde está? Ah, dice en el carro 2. Ah, en carro.py creo que cometí un, ajá, perdón, porque esto era una función. Sí, esto es una función, perdón por eso. Ya, ¿qué pasa? Ah, reconecte. Ah, perdón, fallas técnicas. Vamos a ver si ahora sí. Ya, ahora sí. Perdón, era fallas de Replit, como les dije, internet. ¿Ok? Ahora, listo chicos. Esta concluye la parte de programación orientada a objetos. Antes de que inicien la clase con fundamentos de videojuegos, ¿tienen alguna pregunta que quieran hacer sobre programación orientada a objetos? Lo pueden hacer por chat también. A ver, vamos a ver. Ah, gracias, Héctor. Si lo corregí los 2 puntos. ¿Todo entendido? Excelente. Bueno, listo, chicos. Los dejo con Danae. ¿Estás lista? Hola, sí, sí, ¿sí me escuchan? Sí, creo que todo el mundo te escucha. Ah, pues Sí, genial. sí. Listo. Ah, nice. Ok, entonces déjenme compartir la presentación y podemos empezar con la parte de fundamentos del diseño. Es una parte realmente interesante, porque no entramos en detalles técnicos, no tan técnicos, pero es como que la parte de creatividad. No sé si Carlos o Ney me quieran dar el permiso para compartir Perdón. pantalla. Sí, ya puedes compartirla. Sí, ya puedes.
Ah, ya puedo. Me sale que no. No se puede. Ayuda. Help. Ding dong. ¿Qué pasa? ¿Sí puedes? No, no me deja. Sale que Ya, el host ha ya, deshabilitado. ya, espérame un ratito. Ok. Ya, intenta Ok, ahora. creo que ya. Sí. Pues. Oh, no, denme un minuto, por favor. Ok, perfecto. ¿Me pueden confirmar qué es lo que están viendo? Porfa. Sí, estamos viendo el muñequito moverse. Ah, pues perfecto. Genial. Muy bien. Esta parte de acá, esa parte del curso, vamos a entrar en lo que es fundamentos del diseño. Vamos a ver un poco de lo que es mecánicas, ideación y principios de interacción. Esto es un poquito fuera de lo que vieron hace un ratito, que era programación. ¿Por qué? Porque, claro, podemos conocer lo que se debe programar o cómo programar, pero ¿será que nuestro juego, el que vamos a programar, será lo suficientemente competitivo para el mercado o para poder ser disruptivo? Bien, eso lo vamos a ver ahora. Primero, vamos a entrar en lo que es mecánicas del juego. Podemos tener una idea, podemos querer desarrollarla, pero sin las mecánicas del juego, el juego como tal no va a poder soportarse. ¿Qué son las mecánicas del juego? Las mecánicas del juego básicamente dirán todo aquello que modifique el estado del juego como tal. Es decir, lo que el jugador puede hacer, cómo lo puede hacer, cuándo lo puede hacer. En sí, en otras palabras, son las reglas que se pueden dar a las acciones del jugador. Aquí hay que tener mucho cuidado porque podemos darle total libertad al jugador, pero eso es muy peligroso porque sabemos que, bueno, algunas personas con muchísima libertad incluso pueden romper un juego. Les pongo un ejemplo que una vez estaba haciendo un testing de un juego y todas las teclas funcionaban a la perfección, pero si yo pulsaba la tecla Y, que no hacía nada en general, el juego se caía por completo. Y ya la experiencia como tal, pues se vio muy afectada. Entonces, las reglas acá nos van a ayudar a saber cómo movernos. Les pongo un ejemplo. Tenemos el Mario, que pues es muy famoso, todos lo conocen, incluso salió una película últimamente. ¿Y qué se puede hacer con el Mario? Con Mario como tal. Se puede saltar, se puede correr, se puede recolectar cosas, pero al hacer todo esto, y también disparar, pero al hacer todo esto, le estamos permitiendo al jugador como tal, al que está realizando la experiencia del juego, moverse, correr, poder recolectar cosas y ganar más monedas y poder disparar como tal. Es decir, las mecánicas están centradas en la interactividad entre el juego como tal y el jugador. Y definir estas mecánicas nos van a permitir llegar a un destino como jugadores que estamos experimentando este videojuego. Bueno, pero las mecánicas como tal no nos van a servir de mucho si es que no tenemos algo más definido, que son, que es la narrativa. ¿Ok? Entonces, la relación entre la mecánica y la narrativa es que primero tenemos las mecánicas, que son las reglas, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer el jugador? ¿Qué disparar? ¿Puede saltar? ¿Y qué es lo que, o sea, teniendo un estado inicial, aplicamos la mecánica, una mecánica en concreto, por ejemplo, en el Mario, que ponemos saltar, y pasamos a otro estado, que es Mario que ha saltado.
Y luego podemos aplicar la mecánica de mover a la derecha y pasamos a otro estado, que Mario se ha movido tantas veces a la derecha. Esto incluso me parece que lo van a ver después en Pygame para saber cómo pues, conectar el teclado con el personaje como tal y para que se mueva un poquito. Ya, en sí son las acciones y las reglas que puede hacer el jugador. Pero bueno, tenemos esto, que son las mecánicas y las reglas. Ahora, un conjunto de reglas realmente definirá un camino. ¿Por qué hago esta relación? Porque todo lo que se agrega a ese camino, como yo lo dije hace un rato, ¿no? Que Mario salta, pasa un estado, luego se mueve a la derecha, pasa a otro estado. En sí, es un camino para poder llegar a un destino. Y ahora tenemos la narrativa. Si Mario salta, se mueve, recolecta cosas, ¿cuál es el propósito general de hacer eso? La historia, la narrativa. Detrás, el camino como tal, que es el conjunto de reglas, debe estar relacionado con una historia. En este caso, pues Mario tiene que vencer a un villano y recuperar a la princesa. Sin embargo, la narrativa como tal es un extra. ¿Por qué? Porque la historia como tal no es mecánica. La historia simplemente nos permite hacer las cosas más fáciles, darle más diversión al juego, como que ponerle más sentimiento, que es una parte humana. La historia como tal, el contenido, no debería inferir en el camino, que es el conjunto de reglas. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, aquí dice ejemplo del camino. Y es que si tomamos el conjunto de las mecánicas, el conjunto de reglas, como un punto A y un punto B, que un personaje X debe ir de punto A al punto B, sí o sí, porque de eso se trata, la narrativa será una forma de embellecer el camino de ese punto A a ese punto B. Pero si existe una forma posible de romper ese camino, pues ahí algo está pasando, algo está sucediendo que está mal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el jugador como tal tiene que llegar pues al final del juego, ¿no? Entonces, eso de aquí es un punto a tener en cuenta porque existe lo que es mecánica y lo que es narrativa y no se vayan a confundir en eso, porfis. Que sí, a veces se va a ver un mix y pues a la final explotan. Perfecto. Pongamos otro ejemplo, porque a lo mejor ustedes van a querer desarrollar más juegos, no necesariamente un nuevo Mario. El ejemplo es el de disparos en primera persona. ¿Qué tipo de mecánicas puede haber en un disparo de primera persona? Supongamos que ustedes quieren desarrollar eso. Por ejemplo, como dijimos, las mecánicas son las reglas. La primera mecánica puede ser apuntar, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes... Ah, pero miren, ustedes van caminando. Entonces, caminar es otra mecánica. Ustedes van caminando, una mecánica, apuntar es otra mecánica y, no sé, supongo esquivar, porque claro, si ya eres el oponente, tienes que también saber esquivar. En sí, cuando ustedes están desarrollando su juego, deben ponerse en la posición, en los zapatos de cada uno de los personajes que puedan ser controlados por el jugador. Como dije ahora, ¿no? Y bueno, en ese caso es la mecánica. ¿Qué pasa con la historia? Como estamos hablando de unos disparos en primera persona, la historia debe estar centrada en acción. Puede estar orientada a acción. No, eso es más como el enfoque narrativo. ¿Para qué? Pues no tiene sentido si vamos con una pistola disparando a todo el mundo. Tiene que haber algo más de trasfondo que recolecte, que capte la atención del jugador para que pueda estar interesados en su juego. Esa, tenemos las mecánicas, que es apuntar, disparar y esquivar, y por otra parte la narración, que es más orientada a la acción. Pongamos otro ejemplo, el juego de estrategia. En el juego de estrategia, como está aquí por este de aquí, esta batalla, que de hecho es un juego muy famoso, que es un poco más sencillo que el juego de disparar pistolitas, tenemos las mecánicas que son habituales, ¿no? Gestionar un poco de recursos, colocar cartas, en este caso hablamos de cartas. Es un combate, por ejemplo, en tiempo real, entonces a lo mejor un usuario quiere comunicarse con otro, entonces una mecánica es que se puedan comunicar. Ya, como tal así la batalla es batalla, pero sabemos que de trasfondo la batalla debe tener un enfoque narrativo también que, no sé, puede ser como pequeñas historias, comunicación entre los dos jugadores,
de que sí, que en este caso, en este juego de aquí es querer subir de niveles, querer subir de arenas, porque mientras más niveles, pues supuestamente eres mejor. Entonces, esa es la narrativa, porque si jugamos por jugar, a la final uno se termina aburriendo, ¿no? Y pasa a otro juego, ¿no? La idea es seguir y seguir y seguir y mantener al jugador atado. O sea, es como una cárcel, pero una cárcel bonita. Por eso es que los videojuegos ganan mucho dinero. Bien, pongamos otro ejemplo más, que esto supongo que es un ejemplo un poco más enfocado a lo que ustedes podrían hacer en este curso, que es un juego de plataforma. El juego de plataformas, pues es muy parecido al juego de Mario. Las mecánicas, como ya hablamos, las reglas pueden ser saltar, pueden ser correr. En este caso, pues recolectar también aquí manzanitas, naranjas, esquivar obstáculos. Estas son las mecánicas habituales, son todas las reglas que puede seguir el jugador. No sé, por ejemplo, en este caso, una mecánica que no es válida es, bueno, no conozco este juego que está presentándose, pero una mecánica que no es válida es salir volando y nunca más regresar, ¿no? Pues no seguiría las reglas. Supongamos que el jugador se va volando, nunca más regresa, se sale de la pantalla, ya no vemos qué está pasando. Esa mecánica, pues incorrecta. Uno tiene que tener en cuenta que las mecánicas permitan llegar del punto A al punto B. No nos olvidemos. El punto B supongo que este caso es de un lado a otro. Y si nos vamos volando, pues nunca vamos a llegar al punto B. Bien, ahora que ya sabemos un poco de mecánicas, que sabemos que son las reglas, que debe seguir de un camino a otro, es un conjunto cerrado, porque si se salen de ese conjunto, pues nunca van a llegar al destino. ¿Qué sucede con la historia? ¿Y qué pasa si mi conjunto de mecánicas son las usuales? Saltar, esquivar, disparar. ¿Cómo hago que mi juego sea diferente a los otros? Bien, ahora entramos a la parte de técnicas de ideación. Quizás, como fueron participantes del FICOM Junior Challenge, vieron un par de, creo que una de estas técnicas, que igualmente la voy a comentar porque es más enfocada al desarrollo de juegos, que es espérense, estas técnicas de ideación, que básicamente es la respuesta SOS para las crisis creativas, que quieren hacer algo diferente y no saben cómo empezar. Bien, la primera es el brainstorming. El brainstorming realmente es una técnica que permite la creatividad y permite explorar las ideas. Es básicamente lo que vieron en las clases que se les impartieron, pero este de aquí ayuda mucho a tener otras alternativas y otras posibilidades a lo que ya existe. Entonces, las aplicaciones del brainstorming básicamente, literalmente se pueden hacer en cualquier parte, siempre y cuando lo que quieran resolver, es decir, quizás la mecánica que quiero cambiar, la historia que quiero colocar, no sea tan compleja. Por ejemplo, volviendo al tema de mover una persona de un punto A a un punto B. Si nosotros ponemos tal cual el tema de mover una persona de un punto A a un punto B, podemos hacer un brainstorming. ¿Cómo podemos mover a esta persona? ¿Con un carro? Puede ser con un avión, puede ser pues con una mezcla de un carro y un avión, un bote que vuela, técnicas, transporte. Pero ¿qué pasa si nuestro problema no es solamente mover una persona de un punto A a un punto B, sino mover una persona que aparte tiene restricciones, yo que sé, como dinero, restricciones físicas, restricciones de preferencias? Mover a esa persona con tantas restricciones de un punto A a un punto B, hacer brainstorming se complica un poco más, ¿ok? Entonces, mi recomendación es que si quieren ustedes usar brainstorming, dividan sus problemas en problemas súper chiquitos y desde allí comiencen a trabajar. Ahora, las consideraciones para hacer este brainstorming, pues, son poquitos. La primera es que deben tener una variedad de personas. Se sugiere que sea de 6 a 12 personas y que haya un líder como tal, porque este líder va a poder controlar el tiempo, que no se expanda el tiempo más y a la final no llegan a nada. También van a poder controlar en caso que se salgan del tema principal, porque suele pasar, las ideas vuelan, vuelan, vuelan y a la final están hablando de qué comieron ayer y en vez de resolver el problema que estaban intentando resolver. Y aparte, el líder va a tener que
crear un ambiente de comodidad. ¿Por qué? Porque si bien estamos hablando de 6 a 12 personas, estas personas tienen que ser personas que tengan ideas diferentes, porque esa es la idea del brainstorming. Si ustedes pues ponen a 2 personas que piensan exactamente lo mismo, lo más probable es que pues salgan ideas similares, y la idea no es esa. La idea es buscar ideas totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque nosotros, una regla fundamental es que debemos aceptar todo. Nosotros estamos hablando, no hablamos de calidad en este momento, hablamos de cantidad. Es decir, si queremos mover de una persona de un punto A a un punto B, por más loco que suene, que sea un barco volador, pues deben aceptar esa idea. Porque ese no es el momento de limitar y clasificar. Este es el momento de traer todas las ideas posibles que se puedan y de esta manera pues mantenerse enfocado. Más adelante se deberá pues considerar ciertas cosas, pero este de aquí, la técnica de ideación, no es el momento. Aquí pues deben hacer volar su cabeza y es por eso que debe haber un líder, porque pues con tantas ideas que salen es muy probable que se vayan lejos, muy lejos. Bien, ahora, ya vimos la técnica del brainstorming y esta técnica, la segunda, es la que yo prefiero. ¿Por qué? Se llama mundos relacionados, a pesar que no son mundos relacionados en la vida real. Tiene otra definición que es polonización cruzada, en el cual agarran 2 mundos totalmente diferentes. Cuando me refiero a mundos, me puedo referir a entornos, me puedo referir a objetos, me puedo referir a muchas cosas. Es en general mundos, ambientes, no necesariamente pues Tierra, Júpiter, Saturno, no, no. Es algo más social. Y lo juntan. Un ejemplo de esto es el desodorante que viene pues con la ruedita. Una vez leí que el inventor de este desodorante vio una pluma y vio el desodorante. Y dijo, bueno, ¿qué hago con estos dos? ¿Cómo los junto? Y pues el desodorante antes no estaba en rueditas. Y si se dan cuenta, si tienen una pluma muy cerca al lado de ustedes y se ponen a ver bien la puntita de la pluma y pasan el dedito, aunque se manchen el dedo, van a ver que tiene una bolita. Y esa bolita es la que permite la salida de la tinta. Y luego si van a buscar a su baño un desodorante que tenga también la bolita, se van a dar cuenta que es el mismo principio. Entonces, el inventor de este desodorante en bolitas utilizó la técnica de mundos relacionados. Y bueno, hasta ahora se sigue vendiendo el desodorante. Y aunque sea un desodorante, eso no significa que ustedes no puedan aplicarlas en su juego, en la historia, ¿no? ¿Qué pasa si, no sé, si agarro una botella de Fusti y, pues, no sé, ahorita y no sé, el árbol que está en el patio de la casa, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo unir esas dos cosas? Y de hecho, es una técnica que podemos usar todos los días. Todos, todos los días. ¿Qué pasa si agarro el bus que me lleva al colegio todos los días y no sé, y una bicicleta? ¿Cómo puedo relacionar esas dos cosas a la vez? No, es una técnica bastante creativa realmente, porque te pone a pensar algo que casi no pasa en la realidad. La gente no piensa. Bueno, ya. Las aplicaciones. Esto de mundos relacionados se puede hacer en cualquier momento, como lo dije, ¿no? Pueden estar en el baño y se ponen a pensar, en vez de ponerse a pensar en la inmortalidad del cangrejo, se pueden poner a pensar en qué pasa si uno el agua y un ventilador. No sé, una ducha sale ahí. Otro tipo de ducha puede salir. Ahora, una de las consideraciones que hay que tener en cuenta es que esto de mundos relacionados es muy diverso. ¿Por qué? Porque puedes coger cualquier mundo con cualquier mundo e intentar unirlos. Puedes hacer este ejercicio con tú solito, así te vas a dormir y te pones a pensar en eso, o preferible, que es lo que yo sugiero, hacerlo en grupo. ¿Por qué? Porque en grupo pueden escoger varias personas de diferentes especializaciones, con diferentes formas de pensar, son totalmente opuestos, ¿no? Y les ponen su problema. Miren, yo tengo este juego que quiero hacer y no sé qué mecánicas quiero poner o no sé qué historia. Tengo que un gladiador pues se va a Roma y hasta ahí llegué porque no sé qué más hacer. Ya, entonces
ponen ahí a batallar las personas y ustedes están ahí divertidos viendo cómo se matan, pero les sacan buenas ideas, ¿no? Entonces, mientras más diverso, es más disruptivo. Y las reglas es que, claro, ¿cómo puedo conectar dos mundos? Lo más fácil aquí es usar metáforas o analogías, ¿no? Porque las analogías no es que son exactamente lo mismo, pero es como, si tal cosa se parece a tal cosa, en mi mundo, en tu mundo, X cosa que se podría parecer. Entonces ahí como que se pone a pensar y vemos cómo se pueden unir. Esta es mi técnica de ideación favorita, la verdad. Y ahora la última, que es mi segunda favorita, que es el y si, el qué pasaría si, ¿no? Para este de aquí ustedes deben tener un estado actual, una situación actual. Por ejemplo, ustedes están, no sé si en sus casas, no sé si en el colegio, están sentados, espero que estén sentados y no acostados, están sentados y se ponen a pensar, ¿qué pasaría si ahora se me cae el ventilador en la cabeza? ¿Ya? Entonces, eso de aquí es muy divertido porque te pone a imaginar cosas para empezar. Pero lo importante es cuestionar tu situación actual. En un juego, ¿qué pasaría si en vez de Mario avanzar o caminar, qué pasaría si volara? ¿Qué pasaría si Mario, en vez de ser el personaje bueno, es el personaje malo realmente? Y el personaje, el enemigo, realmente es el bueno, solo que pues, así, modo los Vengadores. Ya que eso puso a pensar a muchas personas. Ya, entonces, eso es, ¿qué pasaría si? Para este de aquí lo pueden usar como complemento del brainstorming, ¿no? ¿Se acuerdan que en el brainstorming yo les dije que no debían rechazar ninguna idea, deberían aceptar todas? Ya, después del brainstorming puede venir este del qué pasaría si. Acuérdense que yo había dicho algo de un carro con una bicicleta, ¿qué pasa si los uno? Ya, entonces, ¿qué pasaría si voy a andar en ese transporte nuevo al colegio? Entonces uno se pone a pensar, no sale nada, pues bueno, ahora sí toca rechazarla. Y así, y van ideando, y van juntando. Esta parte, estas técnicas son súper increíbles. Claro, idear es una cosa, hacerlo es otra cosa, y eso es lo que se les va a enseñar después, por si acaso. Así que no se emocionen ideando tanto. No sé, saben que emocionense. Ya ustedes encontrarán la manera de poder desarrollar su juego como quieren y llegar lejos. Ok, bueno, aquí está mal escrito el no hay, pero en este del qué pasaría si realmente no hay respuestas correctas, simplemente hay respuestas a las que se adecúan más a su situación que quieren resolver. Y como finalización de este de qué pasaría si, una de las reglas es que deben encontrar asunciones que sean claras y no olvidarse de lo que existe. ¿Cómo es eso? La asunción clara es una representación de un problema o situación que puede girar en torno a la problemática que quieren resolver de su juego. Es decir, si ustedes no saben de qué rayos va a ser su juego, su historia, pues deben decir, está bien, yo quiero, ¿qué es lo que quiero? Quiero que el juego sea divertido, quiero que el juego se trate de un gato que va al colegio y se haga pasar por humano. Muy bien. En torno a esto, comienzan a decir, bueno, ¿qué pasaría si el gato es amigo de otra persona que realmente es un perro que también se hace pasar como persona? Entonces, en base a las asunciones claras de su problema, comienzan a trabajar. ¿Ya? Y no olvidarse de lo existente, hago referencia, no olvidarse de lo que ya funciona, de lo que ya existe. ¿Por qué? Porque, bueno, pueden estar súper felices ideando algo y a la final termina pasando que inventaron el agua caliente. No, porque, pues, ¿qué digo? El agua tibia. No, porque eso ya está, eso ya existe, eso ya está repetido, ¿no? El qué pasaría si es una técnica de ideación para ideas que no estén y que quieran marcar la diferencia. Muy bien, ahora, las técnicas de ideación ya están perfectas. Ustedes tienen sus mecánicas, tienen la historia, tienen la narrativa, lo tienen todo en su cabeza, lo han escrito y quieren empezar a programar. Para empezar a programar, necesitan ya de por sí las técnicas de interacción. ¿Por qué? Porque a ustedes no les pasa que tienen una super idea, se la van a explicar a una persona y resulta que esa persona no la entiende. O te pide como que un poquito más de información, que te expliques un poquito mejor, porque así como tú la tienes en tu cabeza, como que no funciona. Ya. Ahora imagínense que si así mismo
ustedes con esa idea en la cabeza que no funciona, van a programar y luego ese programa, ese archivo ejecutable, se lo muestran a la misma persona. Y la persona dice, no sé para qué sirve el botón, o no sé para qué sirve la X, no sé para qué sirve la Y, ¿qué está pasando aquí? Hay un problema. ¿Por qué? Porque está bien que tú tengas la idea súper clara, pero si tú no puedes programar esa idea y mostrarla de tal forma que el jugador entienda qué está pasando, el jugador primero no va a disfrutar para nada de su jueguito y va a querer irse. Y eso habrá sido un fallo total. Y la idea no es que falle, la idea es que sean exitosos. Así que es por eso que vamos a ver aquí las técnicas de interacción. Cómo comunicarse con el jugador de forma correcta. Aquí partimos de una premisa, bueno, de una pregunta, de que los seres humanos somos culpables de los errores. Bueno, hay muchas teorías, hay muchas opiniones, hay muchos pensamientos. La respuesta es sí y no. Pero vamos a enfocarnos un poco más en el diseño, porque aquí ustedes se pueden quedar pensando hasta que se mueran sobre esta pregunta. Vamos a cortarlo un poquito. La cosa es que no siempre se equivocan. Y eso es bueno, porque a lo mejor ustedes se han equivocado muchas veces y creen que es su culpa, pero la verdad no es su culpa si hablamos del diseño. Hay unas cosas que realmente están mal hechas para poder interactuar con las personas. Imagínense, no sé, una cama que el colchón está de cierta forma que no cumpla con la función de cama. Y ustedes se quedan parados y no pueden dormir porque primero es incómodo, segundo no entienden cómo se pueden acostar, tercero, no sé, la cama tiene muchas luces, entonces no pueden al final dormir. Y ustedes dicen, chuta, me equivoqué en seleccionar y comprar esta cama. Y no, es que realmente fue un mal diseño originalmente y no debió haberse llamado cama. Ese es un ejemplo medio trucho, la verdad. Pero creo que va por ahí. Una, una cama de clavos. Bueno, sí, una cama de clavos también puede ser un mal diseño, porque el propósito es quererse acostar y dormir las 8 horas completas, por si acaso. No 6, no 4, no 2, 8 horas. Entonces, con esta premisa ya pueden estar tranquilos de que los humanos no siempre se equivocan y que ustedes a lo mejor no cometieron ese error que tanto los está torturando hasta ahora. Si no, puede ser que haya un mal diseño. Les traigo un ejemplo. Eh, Hubo una noticia una vez en la que decía que el error, hubo un error de trabajadores con un mal diagnóstico de un problema que estaba sucediendo en un avión. Y en toda la noticia decía, el error fue de los trabajadores que no detectaron el problema. El error, tal persona X se hace responsable por no haber detectado el problema. Entonces, ¿realmente fue un error humano o fue un error del equipo del avión? ¿No? Porque primero pasó el error del equipo y luego se supone que vienen los humanos a analizar y todo lo demás. Pero en sí, la noticia se centraba en que la persona se equivocó y ese fue el culpable. Y ese es que él va a la cárcel, termina endeudado, demandado, todo lo demás. En sí, me parece que me adelanté. En sí, yo consideraría, y según el texto guía que me enseñó todo esto, considera que no es un fallo del equipo en total, en su totalidad, sino es un error de diseño. Un error de diseño que al final llevó a una catástrofe. Y desde ese punto partimos en que nosotros sabemos controlar cosas complicadas, al menos complicadas para nuestros abuelos, cuando les pasamos el celular y nos dicen, oye, mijito, yo no sé cómo controlar esto. O nos dicen, ayúdame por favor, quiero tomar una foto, o cosas así. Nosotros sabemos, porque somos inteligentes, somos pilas, cómo controlar estas cosas complicadas. Pero hay veces que nosotros mismos nos creemos torpes porque hay cosas tan sencillas que no sabemos complicar, no sabemos manejar, no sabemos gestionar, o ni siquiera sabemos encender. Algo así como un televisor que el botón de encendido está abriendo el panel, ¿no? Y uno que no sabe eso, pues se queda ahí pensando en cómo lo enciendo. Algo tan fácil, ¿cómo voy a encender un televisor? Entonces, quizás a veces lo sencillo se nos complica mucho y no es nuestra culpa, no somos tontos, sino es culpa del mal diseño, ¿no? Como por ejemplo el del televisor. ¿A quién se le ocurriría poner un botón dentro del panel para encender el televisor y sin control remoto?
El diseño normal, el diseño más fácil, el diseño que ha existido toda la vida es el botón delante, donde se puede ver. Y eso ya vamos a entrar después, la visibilidad. Entonces, aclaro, aquí partimos de que el conocimiento en general no está en nosotros. Nosotros no sabemos cómo encender ese televisor que tiene el botón dentro. No, sino el conocimiento viene del exterior. Nosotros, si ahorita nos traen un televisor, decimos, ah, pues, el botón está adelante. ¿Por qué? Porque es una experiencia que ya pasó. Hemos visto otros televisores que tienen el botón adelante, o el botón a un costado, o el botón abajo, pero nunca está dentro del televisor. Aquí les traigo otro ejemplo de un mal diseño. Esta tetera. ¿Cómo agarraríamos esta tetera para que cumpla la funcionalidad de servirte o servir leche o servir agua caliente? No, pues si la agarramos desde un mango, tenemos que vertir la tetera de tal forma que igualmente salga el líquido. Y al final, pues nos podemos terminar incluso hasta mojando. Esto no tiene mucho sentido. Ahora, ¿cómo conectamos todo lo que he dicho del avión, del televisor, de la tetera? ¿Cómo lo conectamos a un juego, a un videojuego? Vamos de poco a poco. Ya vimos cosas en la vida real. Les invito a, déjenme pasar al grupo de WhatsApp que me parece que tienen el link para que ustedes también puedan interactuar un poco. Lo que van a ver aquí es una página que no es un juego, pero es una página que está un poquito más cerca de la programación. Intenten hacer algo, de verdad, porque la página es bien, ya la van a ver, déjenme pasárselo. Es una página que mientras estaba preparando el curso la encontré y dije, esta sí que creo que es aquí, curso de Python. Ahí está, se los pasé. Ingresan, no es virus, se lo prometo. Analícenlo analícenlo si quieren. Estoy bien, no pasa nada. Ahora que ustedes van entrando, yo también voy a entrar, que justo que lo tengo por acá. Ya, entonces, en ese link, que se dan cuenta es el mismo que está acá, pues dice, pues bienvenido a la interfaz del usuario, una exploración que es un poco retadora, y ya. Y bueno, aquí hay un no. ¿Qué hace este no? ¿Lo pulsan? No las lleva a nada, entonces ¿para qué está ese no ahí presente? ¿Qué es lo que hace? Y aquí luego vemos abajo las letras chiquitas que dice, por favor, clique aquí. O ande a la siguiente pantalla. Clico aquí y no pasa nada. Y de paso, si se dan cuenta, el clic dice que es aquí, no acá. Entonces, o cliqueo aquí donde dice here, o cliqueo acá donde dice click. O sea, no tiene sentido. Entonces, tampoco me permite ir a la siguiente pantalla. Entonces, a lo mejor es clicar aquí donde dice. Ya. Ahora cliqueo y me dice, oh, he pasado a la siguiente pantalla. Empezamos. Este sitio utiliza cookies. ¿Eso es un problema para ti? Y te pone, o sea, lo fundamental es que si ustedes entran a todas las páginas web, normalmente el que está resaltado en blanco es un no, o es un aceptar cookies, de todos modos. Y el que está chiquito es como que el sí, quiero revisar mis preferencias. ¿Por qué? Porque la idea de lo que quieren ellos es que tú pulses el no para que les manden todas las cookies posibles. En este caso es un poco confuso porque te pregunta si es un problema para ti. Entonces, ¿qué pasa si yo pulso el sí? Primero no pasa nada. Pero ¿qué podría pasar? ¿Qué se les puede imaginar? Aquí está, ¿no? El qué pasaría si yo pulso el sí. ¿Qué debería salir? ¿Una nueva configuración? ¿Una mala configuración? Entonces yo voy a poner, no, realmente no, y desaparece. Ahora, ahora, ¿qué más? Ah, me salió un pop-up que no sé, por ejemplo, aquí me sale para bloquear, le doy clic. Supuestamente está bloqueado, pero no pasa nada, no hay retroalimentación. Tengan en cuenta, por favor, las palabras que estoy utilizando porque es lo que vamos a ver más adelante. Aquí no hay retroalimentación. ¿Qué está pasando? Aquí solo se desaparece esto, no sé, entonces quiero cerrar. Se supone que aquí normalmente, como consistencia, sabe estar una X para cerrar. Pero si yo lo doy aquí, se abre más. Entonces, es un poco dolor de cabeza. No sé cómo salir de aquí. No, creo que ya me quedé atorada. Nunca llegué a experimentar lo que está atrás, pero esto es un ejemplo de lo que no deben hacer, por si acaso. A pesar que quieren hacer un Ahí poco... hay una palabra de close, por si acaso. Ah, Es que ah, ok. Claro, gracias, muchísimas gracias. Y me salió de nuevo esto, ya lo cierro.
Exacto. Entonces, creo que la idea general de esta interfaz es que ustedes lleguen a hacer algo. La verdad, no llegas tan lejos porque me estresé bastante y quise dejar. Entonces, ustedes deben procurar que su juego no suceda eso, que su juego no les pongan cabezones a los jugadores. ¿Por qué? Porque en este caso yo ahorita me quiero salir de esta pantalla, no quiero ir, ya no quiero seguir explicando nada. Y ya, entonces su juego debe tener una fluidez de tal manera que el jugador no sienta que está interactuando con una computadora, sino que sienta que está siendo parte del juego. Eso es muy importante. Ahora, si quieren, ustedes sigan intentando monear algo aquí en esta página, que ya mismo voy a regresar mientras explico los principios de interacción. La primera es la visibilidad, ¿no? La visibilidad hace referencia a que todo lo que esté presente en la pantalla no debe ocultarse. Por ejemplo, regresando a la de acá, el close. ¿No? El close normalmente se va a estar en la esquina, eso de hecho es otro principio que ha sido violado, pero está aquí abajito, está como que oculto, está como que nadie, no quiere que nadie lo vea. Entonces, si es tan importante para el usuario cerrar esta pop-up, lo más ideal es que el close sea un poco llamativo, ¿no? O que sea una X, que es lo que todo el mundo conoce. O no sé, eso ya es cuestión de pensar en ustedes, o que no sé, o que haya otro botón que diga close, que es un poquito más, tiene un poco más de sentido, ¿no? Entonces regresamos a las diapositivas. Luego, otra cosa de la visibilidad es que se puede apreciar dónde está el jugador. Si el jugador sabe dónde está, podrá utilizar las mecánicas del juego, podrá moverse y podrá ser parte de la narrativa también. Entonces, si el jugador no sabe dónde está, se va a perder. ¿No les ha pasado que ustedes a veces en el mouse lo pierden de su pantalla y entran en crisis porque no saben qué hacer y no pueden seguir trabajando en lo que estaban trabajando? Ya, es más o menos así. Tener al jugador siempre en el foco, a menos que su juego se trate pues de buscar a los jugadores, eso es otra cosa. Y eso ya es un poco, la visibilidad en ese caso pues va hacia otra parte. Claro, la idea general es que en la visibilidad no se oculte aquello que es importante. Eso es como que el resumen del mega resumen. Por ejemplo, de nuevo regresando a Mario, haciendo muchas referencias a Mario, ¿qué pasaría si los corazones, para saber cuántas vidas te queda, es chiquitito o ni siquiera está? ¿No? ¿Cómo el jugador va a saber cuántas vidas les queda? ¿O qué pasaría si en un juego que se trata de cronometrar algo, el reloj esté pulsando un botón, que pulse otro botón, que pulse otro botón? ¿No? Entonces, el jugador necesita tener ese reloj en la pantalla para ver qué es lo que está sucediendo. Ya, más o menos a eso va la visibilidad. Tener en cuenta la visibilidad. Vamos a buscar otro ejemplo acá. Em, ya, el ejemplo anterior, el anterior, el que es aquí desde aquí. Lo que uno quiere, supongo que lo que el programador de esta interfaz quería es que el que estamos trabajando aquí pase a la siguiente página. ¿No? Si es tan importante que pase a la siguiente página, lo esencial es que el enlace de aquí que está en here sea grande, que sea visible, porque es lo que quiere y es la función principal, no que esté oculto en la parte de abajo. ¿Ok? Entonces con visibilidad estamos bien, a menos que pues haya preguntas, que igual estoy pendiente del chat. Ahora, consistencia, que es otra palabra que sí se está usando. Consistencia es ubicar y utilizar aquellas cosas que ya se conoce, que ya es popular, que se entiende, que está en la sabiduría de la sociedad, que ya es obvio en otras palabras, y dejarlas tal cual están allí. Claro, haciendo referencia de nuevo acá, em, bueno, cuando me salga el pop-up, ¿se acuerdan la X? La X que estaba en la parte de arriba superior, que yo sé que todas las X están allá arriba. Entonces, yo sin pensar, para querer cerrar ese pop-up, voy a dirigirme a la esquina superior, ¿no? Y cuando me dirijo a la esquina superior, resulta que no se cierra, sino que se abre mucho más. Entonces, como que no hace clic en mi cerebro porque siempre, en la sabiduría de toda la comunidad, la X va en ese lugar. Ahí está. Entonces, yo lo veo aquí y digo, pues soy un poco distraída y digo, soy un poco distraída y lo abro. Digo, no se cerró, se abrió más, ¿qué pasó?
y entro en crisis y creo que soy un poco tonta, y es ahí cuando decimos que los errores quizás no son los errores humanos, en este caso del jugador, sino pues de la persona que diseñó. Cosa que ahí entraría en un debate porque el que diseñó también es humano, entonces sería un error del que diseñó, y bueno, ya. Es un ciclo, pero cortémoslo. Ya, este es un principio de consistencia que no está sirviendo. Veamos acá. Veamos acá. La imagen. En su caso, digamos que están pues programando su jueguito en Pygame y pues se les ocurre, porque salió en el brainstorming, la maravillosa idea de que la B es para subir, la T es para bajar, la J es para la izquierda y la D es para la derecha. Primero, no tiene consistencia. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que tradicionalmente o son las flechitas que se mueven o es la A, S, D y la W para subir. Lo tradicional. A lo mucho, la J, la K y la L que están del otro lado del teclado. Pero eso es lo mucho. Pero si yo cambio todo, el jugador se va a sentir incómodo. Y la idea no es que se sienta incómodo, la idea es que sea fácil y divertido de utilizar, ¿no? Entonces, eso es un poco de consistencia en lo que pueden ustedes programar. O bueno, pues si quieren hacer un juego troll o un juego un poco frustrante, que de hecho si hay un juego de Mario troll que frustra, pero es que el propósito general, el propósito directo de ese juego es frustrar al jugador. Ya, eso ya nos vamos a otra parte. Eso ya tiene que ver más con las reglas, con la narrativa. Entonces, recuerden que antes de venir acá a estos principios de interacción, ustedes deben tener en claro sus mecánicas y su historia, su narrativa. A partir de eso, ustedes tienen la total libertad de hacer el proceso de ideación y luego tener en cuenta que haya consistencia en lo que estén haciendo, visibilidad y los otros que vamos a ver. Ya, pero pues, solo procúrense que funcione y que sirva y que la gente no se aburra. Ya. Ahora, tenemos el siguiente que es el control, usabilidad y limitaciones. Esto más o menos así como dice la presentación, es darle un poco de libertad al jugador, pero no darle tanta libertad. ¿Por qué? En general, lo que están diciendo aquí es que el jugador debe poder, pues, no sé, guardar la partida, querer cerrar el juego en caso que ya no quiera seguir jugando, pedir ayuda, cosas así. Eso es cuando hablamos de libertad. Cuando hablamos de que no sea tanta libertad, es cuando va a romper las mecánicas del juego. Esto ya lo hablamos al inicio, ¿no? Entonces, por eso es que hay que darle un poco de libertad, pero no tanta. Es como un ten y dame, ya, más o menos así. ¿Por qué? Porque el usuario empezará a tener control en todo momento. En los videojuegos debe existir algo que se llama el flujo. El flujo, sí, que exista una conexión entre nivel y nivel, que haya un flujo, que el usuario crea y esté recontra seguro que él tiene el control. Pero es que nosotros somos encargados de engañar al usuario. Nosotros tenemos el control. Él no. Pero él cree y recontra cree que puede subir y bajar y ir a todas partes. Incluso, esto de tener control genera curiosidad en el juego a los jugadores. Entonces, al generar curiosidad, lo estás enganchando. Y al engancharlo, hace que quiera seguir jugando, ¿no? Entonces, esta mentirilla de que tiene el control es muy importante. Ahora, pues que tenga usabilidad es que, pues, claramente se pueda utilizar y que no frustre. Y luego de las limitaciones ya estuvimos hablando, ¿no? Que a pesar que haya control, también tiene que haber limitaciones. Y bien, pasamos a la siguiente. La retroalimentación. La retroalimentación nos lleva a... cómo lo pongo? Cuando ustedes van a guardar un documento en Word, ustedes lo ponen... no, ustedes van a cerrar el documento en Word. Y ¡pum! Lo cierran. Y dice, ¿seguro no quiere continuar o quiere guardarlo o algo así? Ustedes dicen, bueno, verdad, quiero guardarlo. Lo guardan, le ponen el nombre, le dan clic en guardar. ¿Cómo ustedes aseguran que se ha guardado? Esa es la retroalimentación. Sí, el usuario va de un lado, el jugador más bien dicho, coge su personaje, coge Mario, va de un lado a otro y acaba un nivel. ¿Cómo el usuario sabe que acabó el nivel? Aparecerá un pop-up, la pantalla se pondrá oscura. Si el usuario consigue una habilidad nueva,
cómo el usuario sabe que la habilidad nueva ya está en su mochila, por ejemplo. En caso de la interfaz, aquí debería haber una retroalimentación. Déjame poner que cerrar. No sé, cuando se registran, ¿no? Escogen la contraseña, ponen el email, el dominio, todo lo demás, y ponen, no sé, next. Debe haber una retroalimentación de que su usuario ha sido registrado exitosamente, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el usuario quiere comunicarse, ¿no? Literalmente es una comunicación entre el juego y el jugador. ¿Cómo hacemos que esa comunicación sea fluida, que sea flexible? Que el jugador, pues, al tener el control, sabe que el juego está funcionando como debería funcionar. Ya, más o menos así. Esta parte de la retroalimentación es muy importante porque hay veces que, pues, uno no entiende qué está haciendo o qué está pasando y al hacer ciertas cosas y se da retroalimentación es como que, esto acabo de hacer. Yo ya tengo esto. ¿Ya? Y bueno, estos no son todos los principios de interacción, pero considero que son uno de los más importantes para empezar en el mundo de los videojuegos. Eso sí, si quieren buscar más, pues busquen más. O voy a ver si les comparto un pequeño texto, que es con el que estuve leyendo para poder dar esta clasecita. Y ahí pues ustedes se deciden si leerlos todos porque es un poco largo o no. Pero es súper increíble, la verdad. Y bien, ahora, ¿cómo valoro mi juego? ¿Cómo sé? De nuevo, recuerden que yo hace un rato les dije que ustedes le van a presentar su juego a una persona y esa persona pues comienza a jugarlo. ¿Cómo yo le puedo preguntar si supo qué hacer? Si cree que está bien. No, porque directamente, y se quedó este sí, no lo critico, sí. Directamente, lo que no deben hacer es preguntarles oye, ¿tú qué hubieras hecho si hubieras programado ese juego? No, no, no. La parte más importante en cuanto a interacción, la parte más importante es observar no lo que hacen, o sea, no lo que aparece en la pantalla mientras están probando tu juego, no. Es observar lo que está haciendo la persona que está probando tu juego. ¿Por qué? Porque supongamos que tu juego pues está normal, ¿no? Pero la persona quiere moverse a la derecha y tú justo lo tienes programado para que se mueva con la L a la derecha. O ya supongamos con la P a la derecha. Y la persona así como que con su conciencia dice, bueno, voy a pulsar la flecha a la derecha para que obviamente se mueva a la derecha. Y ya, una persona esta vez lo hizo. Y tú dices, ay, pues qué raro. Yo puse para que sea la P y ella movió la flecha. Luego vas y le preguntas a otra persona y esa otra persona también mueve la flecha. Y no pasa nada en su juego, pues porque no está programada esa parte. Bueno, dos personas ya es como que se han equivocado, supuestamente. Vas y le preguntan a otra persona y también pulsa la flecha. Entonces, ahí va un poquito la retroalimentación. Dices, quizás a lo mejor el problema no es que no estoy presentando correctamente las reglas del juego en la pantalla, sino que a lo mejor más natural es que se mueva con la derecha. Esa retroalimentación es la más importante. O por ejemplo, cuando ustedes le dicen, claro, para poder generar una sesión de retroalimentación, ustedes deben tener como que los casos. De nuevo, y se van a cansar de Mario, voy a poner el ejemplo de Mario. Voy a hacer 3 casos. El primer caso es que acabe un nivel. El segundo caso es que consiga un honguito y se haga más grande. Y el tercer caso es, pues no sé, que agarre una tortuga. Y yo le digo, ok, supongamos que estoy frente a una persona que se llama David. No, a Carlos, que está por aquí. Le digo, Carlos, toma mi juego. Haz que Mario crezca. Entonces tú comienzas a ver qué es lo que está haciendo Carlos, qué es lo que está pulsando, qué es lo que está buscando. Y a la final, cuando ya logra o no logra que Mario crezca, le haces preguntas como que, no sé, ¿por qué en vez de pulsar el 7 pulsaste el 9? Entonces él te dice, pues no sé, es que creí que era más fácil. O, o ¿por qué en vez de ir a la derecha fuiste a la izquierda? Y como que ibas a tener la retroalimentación. Esa retroalimentación es lo más importante cuando ustedes hayan tenido su juego desarrollado. Y bueno, ya al final, cuando ya tienen toda esa información, si quieren y le preguntan, ¿tú qué hubieras hecho? Ya, porque si ustedes vienen y le preguntan, ¿tú qué hubieras hecho al inicio? La persona que está testeando su juego se va a quedar con esas ganas, ¿no? Va a tener una idea ya en su, en su cabeza y te va a dar acorde a la idea que tiene en su cabeza. Entonces, tienen que
que intentar, esto ya es un poco más de psicología, ya intentar como que indagar un poco más a profundidad y, y pues estar pendientes, estar pilas, estar pues allí. Entonces, llegó la hora de aprender a hacer su propio juego. Y eso ya no me toca a mí. Yo vengo de la parte de, a la parte de teoría, de diseño, un poco más bonito, un poco bonito hasta que lo ponen en práctica. Pero ya saben, ideas disruptivas pueden llegar a que pueden hacer que ustedes lleguen muy lejos. Espero que les haya gustado esta clase. Y creo que los dejo con Carlos. No sé si Carlos va a hacer su parte de Payment ahora o es después. No estoy. El día de mañana iniciamos con Ah, PyG. mañana. Sí, Ah, chicos, ok. el día de mañana. Exactamente, porque ya son las 4:30, tenemos justo tiempo. Listo, En el grupo, chicos. Eh, en el grupo les voy a pasar unos archivos, por si acaso mañana, así que ahí eh, van a tener todo el material para trabajar mañana. por favor, chicos, estar atento al grupo. Hoy día mismo, de hecho, dentro de un rato les vamos a pasar un video de cómo descargar Python y el PyCharm, porque mañana sí vamos a necesitar que tengan una ITLE. Ya no podemos utilizar la página de Replit, pero bueno, ahí no sé si Carlos quieras decirles algo más que tengan que descargar aparte o recomiendas. Eh, Creería que con PyCharm y, bueno, Python obviamente, ya basta. Si alguien tiene un problema con la computadora, por ejemplo, que PyCharm les hace que su computadora sea súper lenta, sí va a haber alguna alternativa, podrían seguir usando Replit, nada más que va a ser un poco molestoso porque se va a abrir en una pequeña parte de la pantalla, pero igual va a funcionar. Y otra alternativa que me parece más sencilla todavía es que usen el mismo IDE de, de Python que viene ya por defecto al instalar Python en la computadora. No es tan bonito, pero funciona y es mucho más rápido y más ligero que cualquier IDE que tengan, así que también podría ser una alternativa. Solo tendrían que ver cómo instalar Pygame en la computadora como tal, pero eso se puede hacer rápido, la verdad. Así que no creo que haya ningún problema. Igual cualquier duda la pueden hacer por el grupo. O la solucionamos mañana mismo. Ajá, pueden utilizar cualquier IDE, chicos, no tenemos problemas, pero nosotros ahorita para darles el curso vamos a trabajar con PyCharm y con Python. Si tienen alguna otra IDE que quieran utilizar, utilícenla, claro, pero ojalá no tengan problemas. Listo, chicos. Bueno,